A ver, pensemos en esto un momento. ¿Cómo es posible que un tejado, un simple tejado, pueda convertirse en una central eléctrica? Y no una cualquiera, una personal. Pues ahí vamos a meternos de lleno en el cómo se hace de los profesionales. Vamos a desgranar paso a paso todo el proceso de una instalación solar, desde que se dibuja el primer plano hasta que, ¡zas!, la energía llega a nuestros enchufes. Esa es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Cómo ocurre esa transformación? Y no, no es magia, aunque a veces lo parezca. Es pura ingeniería, pero de la buena, de la de precisión. Así que venga, vamos a seguir la hoja de ruta, el manual exacto que usan los expertos, para entender cómo convierten la luz del sol en la energía que nos mueve cada día. Vale, esta es nuestra hoja de ruta. Primero, lo básico, la ciencia que hay detrás. Después, nos ponemos en modo arquitecto para el diseño. Veremos las piezas del puzzle, cómo se monta todo con seguridad, que es clave. Y al final, lo mejor, mediremos el resultado de todo este trabajo. ¿Cuánta energía solar hemos conseguido de verdad? Venga, pues empezamos. Y como tiene que ser, por el principio de todo. Antes de ponernos a construir la casa, hay que entender cómo son los ladrillos. O sea, qué camino sigue la energía desde que es un rayo de sol hasta que está cargando el móvil. Vamos a verlo. Pues mirad, todo, absolutamente todo, empieza en algo minúsculo, la célula fotovoltaica. Imaginemos que es como la hoja de un árbol, pero un árbol tecnológico. Es la pieza más pequeña que hace la magia, esa especie de fotosíntesis de la electricidad. Coge la luz y ¡pum!, la convierte en corriente eléctrica. Claro que con una sola hoja no vamos a ninguna parte, ¿verdad? Necesitamos muchas. Así que se cogen un montón de estas células, se juntan, se les pone un marco fuerte, un cristal para protegerlas y ¡tachán!, ya tenemos un módulo fotovoltaico. Esto es lo que todos conocemos como un panel solar. Básicamente, un montón de esas hojas trabajando en equipo. Y si seguimos sumando, si cogemos todos esos paneles y los conectamos en el tejado como si fuera un gran mecano, entonces tenemos lo que se llama el generador fotovoltaico. Ya no son paneles sueltos, no, es un sistema completo, un bosque tecnológico, por así decirlo, listo para absorber toda la luz posible. La pregunta ahora es, ¿vale? ¿Y cómo llega esa energía hasta dentro de casa? Este esquema lo explica de maravilla. Fijaos en el recorrido. La luz del sol llega a los paneles y genera electricidad. Pero ojo, es un tipo especial, corriente continua, o CC. Esa energía viaja por los cables hasta una caja, el inversor, y este aparato la transforma en corriente alterna, CA, que es, digamos, el idioma que hablan nuestros electrodomésticos. De ahí, directita al cuadro eléctrico de casa, lista para usar. Vale, ya entendemos la base. Ahora vamos a la parte del diseño. Y esto es importante. No se trata de subir al tejado y poner paneles a lo loco, ni mucho menos. Dónde y cómo se colocan, eso es fundamental para que todo funcione bien. Es un trabajo casi de cirujano. Aquí el instalador se convierte en una especie de detective del sol. Su misión es buscar la orientación perfecta, que casi siempre es mirando al sur. Tiene que calcular la inclinación exacta de los paneles para que cacen los rayos del sol de lleno. Y sobre todo tiene que encontrar y neutralizar al enemigo público número 1, las sombras. Y claro, todo esto se adapta al lugar, porque no hay la misma cantidad de sol en el norte que en el sur de España, eso está claro. Y ojo con esto, porque aquí viene un detalle que lo cambia todo. La guía técnica no puede ser más clara. Una sombrita de nada, de una chimenea, de una antena, aunque sea solo 1 hora al día, no es que apague solo ese trocito, no. Actúa como un tapón, un cuello de botella, y puede hundir el rendimiento de toda la instalación. Por eso, analizar las sombras no es una tarea más, es probablemente la tarea más importante de todo el diseño. Bueno, ya tenemos el plano perfecto. Ahora toca hablar de los cacharros, del hardware. Ya sabemos de dónde viene la energía, pues ahora vamos a ver qué aparatos se encargan de manejarla y transformarla. Y lo más importante, de hacerlo de forma segura. Para entender la pieza clave de todo esto, primero tenemos que quedarnos con una idea. Pensemos que hay 2 idiomas eléctricos. Los paneles solares hablan en corriente continua, un flujo que va siempre en la misma dirección, pero la red de casa habla en corriente alterna, donde el flujo va y viene súper rápido. Son incompatibles, así que necesitamos un traductor. Y ese traductor es el inversor. Es el cerebro de todo el sistema. Su trabajo principal, claro, es traducir de continua a alterna, pero tiene otra misión que es todavía más importante: hacer de guardián. Imaginaos que hay un apagón. El inversor es tan listo que lo detecta al momento y corta el grifo para que no salga electricidad a la calle y pueda haber un accidente. Esto, que es vital, se conoce como protección antiisla. Pero el inversor no está solo. Hay otros componentes clave. Por ejemplo, el seccionador de continua, que es como un interruptor de emergencia, gigante. Luego están los fusibles,
que son como los guardaespaldas de los paneles. Los protegen de subidas de tensión. Y por último, el contador de generación, el chivato que nos dice exactamente cuánta energía limpia hemos producido. Venga, ahora nos ponemos el casco y las botas de seguridad porque pasamos al montaje. Y aquí la palabra que lo domina todo es seguridad, con mayúsculas. Las guías técnicas dedican capítulos enteros a esto, porque trabajar con paneles solares tiene sus propios peligros, y son muy serios. Esta frase la vamos a ver en todas las instalaciones. Y no es una broma. Es literalmente una advertencia de vida o muerte. Resume, en muy pocas palabras, el mayor riesgo de este trabajo, uno al que se enfrentan los instaladores todos los días. Y la razón es muy simple pero muy potente. No se puede apagar el sol. En un enchufe normal bajamos el automático y listo. Aquí no. Mientras haya un poquito de luz, aunque el día esté súper nublado, los paneles están generando un voltaje peligroso. Esto significa que los instaladores están trabajando en la práctica siempre con un circuito con corriente. La precaución tiene que ser máxima. Para luchar contra este riesgo, los profesionales no se la juegan. Construyen, digamos, varias murallas de seguridad. Usan cables con doble protección. Tapan y protegen cada centímetro de cable para que no se dañe. Crean una toma de tierra impecable que es como una salida de emergencia para la electricidad. Y, por supuesto, algo fundamental. Se aseguran de que el tejado aguante el peso y la fuerza del viento durante décadas. Muy bien, ya está todo instalado y seguro. Y ahora viene la pregunta del millón. ¿Cuánta energía va a producir esto al cabo del año? Y la respuesta no es, yo creo que no. Es un cálculo, una ciencia basada en datos. Entonces, ¿cómo se calcula esto? Pues para que nadie venda humo y las estimaciones sean serias y fiables, el sector utiliza una fórmula estándar. La lógica es bastante sencilla en realidad. Se coge la potencia total de los paneles, se multiplica por un número que depende de la zona geográfica y la orientación, y a eso se le resta el peaje que nos cobran las sombras, ese factor que ya hemos calculado antes. Vamos a ponerle números para que se entienda mejor. Imaginemos una instalación de 4 kilovatios pico. Miramos las tablas y vemos que para esa zona y orientación, el factor de sol, el kK, es de 855. Y después del estudio de sombras hemos visto que perdemos un 11%, o sea que nuestro factor de sombra es 0,89. Pues nada, se multiplican las tres cifras, 4 por 855 por 0,89 y listo. El resultado, una estimación muy fiable de unos 3.043 kilovatios hora al año. ¿Y de dónde sale ese factor de sombra? Pues de una herramienta que a mí me parece fascinante, el diagrama de trayectoria solar. El instalador va allí, al tejado, y dibuja literalmente cada obstáculo que hay en el horizonte. Un árbol, el edificio del vecino, todo. Y con eso calcula cuántas horas de sol se van a perder a lo largo de todo el año. Es un trabajo casi artesanal para obtener un número súper preciso. Así que, como hemos podido ver, esto de instalar paneles solares va mucho más allá de subirse al tejado y atornillar 4 cosas. Es un trabajo de diseño minucioso, de elegir los componentes correctos, de ejecutarlo todo con una seguridad máxima y de hacer predicciones con datos reales. Vamos, que es pura ingeniería aplicada. Y todo este viaje nos deja con una pregunta final, ¿no? Ahora que sabemos cómo se hace, que tenemos el plano, ¿podríamos convertir cada tejado en una pequeña central eléctrica? La respuesta, la verdad, se está construyendo justo encima de nuestras cabezas, día a día. Muchas gracias por habernos acompañado en este recorrido.